Asesino Joe es un anime de 2 temporadas. La primera consta de un total de 79 episodios y la segunda de 47. La primera temporada, si se pudiese decir, de esta forma logra abarcar el arco de Rikishi y parte del arco de Carlos, el cual queda sin definir. Entonces la segunda temporada viene a ser un remake después del arco de Rikishi y retomar los arcos restantes y posteriormente proporcionándole un final. Joe es un personaje bohemio que vaga por las calles de cualquier ciudad, sin ningún objetivo aparente, más que solucionar los problemas como se le presentan en el futuro inmediato. La mayoría de sus problemas son peleas con otros vagos de la calle, y de esa forma se termina conociendo con el anciano Danpei, un anciano borracho, sin futuro, pero se interesa en el potencial que ve en Joe, pero también lo ve como una forma de salir de su miseria. Joe se da cuenta de sus intenciones y decide aprovecharse de él, aunque no solamente de él, además de todos aquellos que él considera egoístas. Precisamente este actuar es el que le da un giro a la historia, pues estas circunstancias lo llevan a prisión, y allí conoce a su más grande rival. Lamentablemente él es inalcanzable. En este punto Joe siente que ha perdido 2 cosas increíblemente importantes para él. La primera fue su libertad, hecho que jamás perdonó, y la segunda una rivalidad de la que no puede vencer. Muchos señalan a Joe como una serie deportiva, pero realmente el deporte no es lo más importante de la serie, simplemente es un medio que utiliza el protagonista para alcanzar su fin, y ese fin era su eterno rival, y la única forma de llegar a él era utilizando el boxeo. Lo curioso es que Joe siempre termina aprovechándose de todos, y de cualquier situación para alcanzar su objetivo. Durante el transcurso de la serie, Joe jamás toma el boxeo en serio. Su más grande táctica y herramienta es su capacidad de resistir y de levantarse una vez más. Un detalle muy importante de esta obra es la capacidad que tiene el autor de proyectar a Joe a través de los personajes, su desprecio hacia la sociedad y las personas que tienen poder en esta, acto que siempre demostró hacia aquellos que lo empujaron a prisión y que no pudo perdonar. Por otra parte, proyectaba su realidad con personajes que tenían mucho en común, y como si se cerrara un círculo vicioso, la representación del viejo Danpei como el mañana sin futuro de una forma vista y proyectada a través de Joe, como si de cierta forma ese fuese el mañana, su futuro predestinado. Un destino que parecía trágico o dramático y de cierta forma oscuro, al cual el protagonista se negó desde el principio. Pero fueron sus grandes rivalidades y proyecciones en aquellos personajes que lo motivaron a entrar en este camino del boxeo para lograr vencer y vencer, de cierta forma compartir sus estilos de vida con aquellos que él consideraba semejantes. Este hecho se puede apreciar perfectamente en la rivalidad con Rikishi y con Carlos. Básicamente con eso se puede resumir la primera temporada. Lamentablemente entre la saga de Rikishi y Carlos hay un relleno y unos alargues que le quitan mucho peso a la serie. Y como no había un final escrito, pues la serie se alargó innecesariamente, dejando la saga de Carlos inconclusa y a la expectativa de algún posible final en algún futuro. 10 años después sería retomada la serie, y como si quisieran corregir el despropósito, hacen un remake después de la saga de Rikishi. La calidad visual y la animación aumenta bastante, el tono oscuro y algo sombrío y bohemio resalta aún más en la personalidad de Joe, y de forma magistral la saga con Carlos proyecta al protagonista, a diferencia de la trama anterior. No solamente era una rivalidad por definir o una meta por alcanzar, por el contrario, Joe se proyectaba a sí mismo con Carlos, y más que una rivalidad se generaba una amistad muy profunda. El boxeo no era importante, ya que incluso una pelea en el parque podía ser suficiente para ambos. Pero aún así, como si fuese una crueldad del destino, le recuerda al protagonista que ellos no tienen futuro, y de forma trágica los eventos llevan una y otra vez a trazar una ruta hacia el nuevo rival inalcanzable. Hasta ese punto el valor emocional de la serie resulta ser muy sólido y bien cuidado, gracias a la estupenda dirección de Osamu Dezaki, en mi opinión el mejor director de la industria. Era capaz de crear una historia y varias dentro de estas con varios protagonistas que aparentemente alcanzaban un final feliz, en cierto modo. Al contrario del protagonista que parecía que tenía que seguir peleando como un perro callejero por siempre. Otro punto interesante de la serie es que logran plasmar con mayor realidad posible todos los problemas o incluso traumas y secuelas que pueden arrastrar a los boxeadores durante toda su vida. Incluso les podía costar la vida misma. En esta temporada crean un nuevo arco o una nueva trama con un personaje que representa lo más inalcanzable, la perfección que Joe jamás podría tener.
y un nuevo camino lleno de dificultades y personajes interesantes que llevarían a Joe a romper varios límites, tanto mentales y emocionales. Una serie enriquecida de diálogos magistrales, personajes que enriquecían los diálogos y las situaciones, una historia llena de profundidad y de muchos significados. Pero lamentablemente parecía que Joe era el único que carecía de un significado específico. Llegando a este punto de brillantez tan exquisita, le dan un golpe directo a la cara del protagonista, mostrándole que su vida no había sido tan desafortunada, que incluso otros adversarios y personajes tenían historias más profundas e intensas, y por eso llegaban tan lejos, aún más lejos que él, y en cierta forma merecían seguir adelante, incluso por encima de él. Joe se termina dando cuenta que de forma egoísta, al igual que todos, él utiliza el boxeo para alcanzar sus objetivos. Todo este vaivén de personajes, de aquellos que quedaron en el pasado y que no pudieron continuar, dan la impresión de que generaban un enorme peso sobre Joe. Al mismo tiempo dejaron plasmado en el aire una pequeña tendencia de tragedia. En ese punto es donde podemos hacer un análisis. Y es la evolución de los objetivos de Joe. En un principio se proyectaba hacia Rikishi como la rivalidad inalcanzable, con un desenlace trágico. Después de esto, Joe regresa a su antigua y ambigua vida, que era vagar por el mundo sin ningún objetivo, sin ningún lugar a donde ir o meta que alcanzar. Pero ahora esta vida ya no tiene sentido. Luego generan otro arco interesante donde Joe se proyecta sobre el siguiente personaje, con Carlos. Se podría decir que este arco es el más amigable de la serie, ya que ambos personajes resultan ser muy compatibles. A diferencia de todo lo anterior, proyectan a estos personajes peleando de una forma de entretenimiento mutuo, casi como si fuese un futuro posible alcanzable. Pero el último arco proyectan una tendencia trágica que lleva al protagonista por un sendero oscuro de autodestrucción, proyectado a través de personajes que encuentran este sendero, y una vez más el círculo se cierra y nos lleva al principio. Pero en esta ocasión un camino lleno de sinsabores, tragedias proyectadas por todos los personajes. Todo ese ambiente daba la sensación de que ahora Joe ya no tenía un lugar a donde regresar, mucho menos a aquellas calles que siempre vivió. Por primera vez Joe no pudo alcanzar su objetivo, o quizás Joe ya no quería alcanzar nada más. Hecho que queda plasmado en el intenso final y la horrorizada cara de José Mendoza.